Ordoqui viene del Valle del Baztán. Somos una empresa familiar humilde. Hemos tenido que construir naves, hemos tenido que invertir en maquinaria. Entonces, es una fábrica de una marca centenaria, la marca Picuezo, con un saber hacer de muchos años, de historia, y una fábrica también de multiproductos. Que yo he sido siempre un apasionado del pacharán. La suerte que encima se le he transmitido a Rubén, que también le gusta sobre todo hacer también este producto. Navarra fue la que inicialmente empezó con un control más estricto con el tema del pacharán. Puso unas normas y realmente hay una IGP que está controlado por un organismo que es Intia. Hay 7 productores que estamos en Navarra, cada uno tenemos nuestro mercado. Nosotros intentamos hacernos ese hueco en el mercado apostando por el producto de cercanía y el producto local. Hoy en día estamos con el tema de los digestivos, con las cremas, que cada vez las modas duran menos y cada vez hay que innovar más. Todos los años aprendo algo del pacharán. Bienvenidos a un nuevo episodio de Destapados. Hoy nos vamos hasta Navarra y nos vamos a sumergir en el mundo de los destilados, con una empresa que con el paso de los años se ha convertido en todo un referente del sector. Tenemos con nosotros a Miguel y a su hijo Rubén. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias igualmente, José Manuel. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, muy bien. Es nuestro primer episodio con 2 invitados, lo cual os agradezco que nos deis este grado de innovación porque, como sabéis, estamos empezando. Bueno, esperemos que quede un episodio muy bonito sobre vosotros con padre e hijo en la mesa. Muy bien. Empecemos por la historia. ¿Cómo nace el grupo de bebidas Picuezo? Bueno, pues Grupo de Bebidas Picuezo viene de hace muchos años. Fue la fábrica inicial desde que viene de Quel, de La Rioja, que en sus inicios se llamaba Víctor de Blas. Luego, una vez que ya me hice cargo yo de ella, se cambió el nombre de Destilerías Picuezo. Y ya una vez que está afincada ya en Navarra, le llamamos Grupo de Bebidas Picuezo. Entonces, es una fábrica de una marca centenaria, la marca Picuezo, con un saber hacer de muchos años, de historia, y una fábrica también de multiproductos, elaboramos de todos los productos. Y bueno, y hemos ido pues, en tendencia de mercado, innovando cosas, haciendo cosas del pasado, teniendo que dejarlas porque se dejaban de consumir, pues, bueno, un poco de todo. ¿Qué se elaboraba, Miguel, en los inicios? ¿Y cómo ha ido progresando todo eso, esa evolución del mercado? El inicio pues también era muy bonito porque eran cosas que se hacían en aquellos años, los típicos anís destilados que se mantienen nuestro anís destilado centenario de fuego directo, que hoy en día no podemos mantener de fuego directo, tenemos que pasar a gas allá a propano y... Vale, espera, porque Sí. para toda la gente que no nos conozca, ¿qué es eso de fuego directo? Bueno, el fuego directo, claro, evidentemente yo lo he dicho así un poco rápido, pero tiene buena pregunta. El fuego directo, lo que llamamos es que lo hacíamos con leña, directamente como se hacía antiguamente, con mucha calma, con mucha paciencia. Son alambiques viejos, que no hay ni termómetro de temperatura ni de presiones. Y bueno, pues era un saber hacer, ¿no? Y sobre todo mucha paciencia. Se hacían productos sobre todo en el invierno y ese alambique lo seguimos manteniendo, ¿no? También en el invierno se hacía porque era también el tiempo cuando había que hacerlo y porque también era época de más tranquilidad, se hacían los escarchados. Entonces, ¿qué es el escarchado? Pues es una saturación de azúcar cristalizada con una mezcla con alcoholes, que eso se cristaliza en la misma rama donde sale el grano del anís. Bueno, y es un proceso, pues bueno, que también tiene su historia y todo eso por los años se han ido dejando de hacer. Y entonces han venido otros productos ahora al mercado, que evidentemente, pues ya, pues también estamos haciendo cosas de las de petición de mercado de último momento. Pero en aquellos años que era la pregunta, pues bueno, pues era lo típico, los brandis, los orujos de hierbas, en fin, los pacharanes también evidentemente que también se hacían, los vinos dulces, vinos generosos que se llamaban entonces, que luego pues los vermús, mistelas y todo ese cosas. Vosotros entiendo que erais la parte de fábrica, de elaboración, de innovación, de desarrollo, pero entiendo que tendríais acuerdos con lo que era la materia prima pura, ¿no? Esa parte más natural, de producto natural que necesitáis para la receta de vuestros productos. Todo lo que se podía comprar en la comarca, en la cercanía, se compraba, ¿eh? Entonces, pero bueno, hay cosas que no se podían cultivar, pero otras cosas, todo lo que se ha podido, pues se ha comprado en la zona. Vale. Cuidando al proveedor, como toda la vida, lo que pasa que, bueno, pues la cereza, la guinda, que estamos en el tiempo de ahora, luego más adelante viene el tiempo de la fruta. Antiguamente pues iban la gente de casa a coger endrinas para hacer su pacharán, algunos que cogían exceso no las vendían en las fábricas, pero bueno, todo eso ya, los cultivos ya tienen que ser mucho mayores, con controles, entonces eso ha cambiado también bastante.
¿Cómo es el camino que vais recorriendo dentro de la historia? ¿Dais este primer paso con esa fábrica? ¿Vais evolucionando con los años? Sí. ¿Cuáles son los siguientes pasos o hitos importantes? Bueno, ha sido un desarrollo desde que yo me independicé en el 2011, pues ha sido un camino pues pedregoso, montañoso y de mucha dificultad, pero bueno, hay que andarlo, se hace y gustoso, y luego encima con la ayuda de que me ha venido aquí Rubén, mi hijo, encantado además que se incorporaba al proyecto familiar. Pero bueno, como todos los principios son duros, por los miedos, por los desconocimientos. Como todo el camino de emprendedor. Eso es, como todos los caminos de emprendedores, cada uno en nuestro sector. Y bueno, pues al final luego pues va siendo gratificante porque bueno, vas perdiendo esos miedos, porque ya vas viendo las cosas, pero bueno, es bonito, duro, pero es bonito. Y luego mucho más y siguen ya luego los hijos. Claro. Hablas de un momento en el que seguramente das un paso como de independencia. Sí. Y ¿qué significa? Yo estuve trabajando en una fábrica del sector y bueno, por circunstancias de la vida, pues me tuve que independizar y luego arrancamos con esta fábrica, que es una fábrica que por su trayectoria, como he dicho antes, que era centenaria, por la marca, bueno, no tenían relevo generacional, no es como el caso mío, pues que se tiene una suerte que sí. Y bueno, pues aparecí yo en un momento crítico porque estaba ya, pues bueno, pues a punto de desaparecer. Ellos no tenían relevo generacional, ya eran unos socios que eran muy mayores y nadie de los de casa quería seguir con el proyecto y bueno, y lo cogí yo, arranqué con él, como te he dicho antes, y bueno, y bien. ¿Y cómo es el paso de... empiezo y tengo una fábrica? ¿Cómo es ese momento de decir, abro las puertas de mi propia fábrica y empiezo a elaborar? Ese paso no se puede ni explicar, eso es más vivirlo, pero bueno, es como, no sé cómo decirte, que de repente tú estás tan tranquilo y recibes un caldero de agua fría y dices, ¿qué me ha pasado? Pues esto es un poco igual, tienes que reaccionar, porque si no te reaccionas o te secas o haces algo, si no, pues te congelas y te quedaría frío, ¿no? Entonces, pero es una cosa distinta, o sea, no sé cómo poder explicarlo, pero es una sensación buena. Nos encanta desde este proyecto que pueda haber mucho emprendedor que nos esté escuchando y podáis servir de inspiración para ellos. Cuéntanos alguna de esas dificultades a nivel de gestión como propietario, como emprendedor que viviste en aquellos momentos para que puedas inspirar a gente que se pueda ver reflejado en eso que dices. Pues bueno, lo que decía, ese miedo al final, que es el respeto, no sé cómo llamarlo, que hay que tenerlo al querer hacer las cosas bien y luego tienes que conseguirlo, no solo el quererlo, ¿no? Entonces, cuando ya lo sabes es todo fácil, pero cuando estás haciendo cosas nuevas, innovando y queriendo gratificar realmente a ese cliente que realmente que te está haciendo una propuesta de un producto nuevo, o que tú quieres vender tus productos a un cliente y que te quieres diferenciar por algo, es una cosa que, ya te digo, que cuesta definirla, pero luego cuando tú tienes el convencimiento de que tú lo haces bien, es fácil el poder explicarlo. Entonces, no sé cómo decirte, a la pregunta que me has dicho. ¿Tú tenías más experiencia, por ejemplo, en la parte de la elaboración, en la parte comercial? Sí, ya te había tocado un poco, pues al final tendrías ahí pues tu equipo, sea más grande o más pequeño, pues en la gestión de los equipos, de las personas. Estaba como, digamos, como se llamaba, era como el encargado del tema que estaba de encargado de producción y de compras, de proveedores y tal. Y bueno, pues son unos años de experiencia que tú te crees que sabes mucho, pero realmente cuando realmente aprendes es cuando, como se suele decir, cuando tú te estás jugando todo y puede ser o todo o nada. Claro. Y entonces cuando realmente aprendes, ¿no? Y muchas veces cuando te dicen, haz esto así, 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 no aprendes hasta que tú lo tienes que hacer. Entonces cuando a mí me tocó ya la faceta de que tuve que empezar a hacerlo yo y saber por qué, y por qué pasaba un problema en un producto y cómo lo podía solucionar y cómo lo había solucionado, es cuando realmente es cuando te motivas más en el negocio, ¿no? Porque realmente dices, bueno, pues lo hago así, cojo 8 las argentinas, hago el anís y al cabo del tiempo hago el pacharán. Pero puedes tener inconvenientes durante el camino que tienes que saber solucionarlos y una serie de cosas que los productos, en este caso de los licores, hay que saber para poder hacerlo, ¿no? Entonces, el proyecto que yo inicié fue duro porque yo creía que sabía y no sabía tanto. O sea, no sabía tanto como yo me creía. Y luego, claro, la parte de producción era la parte más fácil. Pero lo más difícil fue cuando tienes que coger una carpeta, te la echas debajo del brazo o una botella y tienes que ir a vender tu producto. Venga, puerta por puerta. La puerta fría que se llama. Y entonces cuando realmente dices tú, madre mía, ¿en qué lío estoy metido? ¿Sabes? ¿No? Pero bueno, pues
a picar piedra duro todos los días, ¿no? Y Claro. hoy, y mañana y todos los días. Y bueno, pues poco a poco pues hemos ido haciendo nuestro hueco en el mercado. ¿Cuántos años fueron de ese recorrido de camino pues duro, difícil, hasta que verdaderamente empezáis a coger un empaque ya y una envergadura y una referencia como, bueno, no tanta como la que tenéis ahora seguramente en el sector, pero que ya se os empieza a conocer de una manera importante? Bueno, pues agradecido que se nos considere tal así como importante. Somos una empresa familiar, humilde, pero sí que es cierto que son distintos caminos, con más dureza o menos dureza. El inicio, como hemos hablado, es muy duro, pero luego vas mejorando unas cosas y vas creando otras y tienes otras preocupaciones. O sea, al principio lo que más te preocupa pues, es sacar el proyecto adelante, poder pagar la deuda que generas, Claro. lo que te has metido ahí en tema de estructuras, de maquinaria y todo. Y luego ya es otra preocupación, que ya más o menos te estás preparando de estructura, tienes medio un fondo de comercio medio estabilizado y luego pues tienes que seguir creciendo, como hemos estado haciendo nosotros. Hemos tenido que construir naves, hemos tenido que invertir en maquinaria, en el I+D famoso, en intentar innovar en cosas bueno, tienes ya otras preocupaciones. Entonces ya pequeñas preocupaciones son muchas pequeñas preocupaciones que a lo primero solo pensabas en una y luego piensas ya en muchas, ¿no? Luego sí que es cierto que para mí ya ha sido ya mucho más cómodo desde la incorporación de Rubén, Claro. que ya muchas cosas ya pues sí ya las traslado a Rubén y encima como le gusta tanto como a mí todavía es más fácil. Rubén, ¿cuándo te incorporas al grupo? Pues prácticamente cuando estaba estudiando la ESO ya me gustaba tanto como hice mi padre y terminaba de estudiar, hacía rápidamente todas las tareas que tenía que hacer y iba a la fábrica por las tardes, pues eso, a estar principalmente con él, porque al final es con el que más he estado y pues ahí aprendiendo y cuando acabé la ESO yo no quería seguir estudiando porque no me gustaba trabajar y bueno, obligado por parte de mi padre y de mi madre me dijeron que estudies. Hice un grado medio de mecánica industrial, Vale. terminé el grado medio y ya fue cuando ya me incorporé a trabajar sobre los 17, 18 años. Entiendo que como nos ha pasado a la mayoría que venimos de empresas familiares y que hemos vivido las empresas de nuestro padre, claro, uno mamá Rubén en la empresa familiar pues desde niño, en la mesa de la cocina, todos los días en casa y claro, se vive de una manera muy especial. Mi hermano y yo también enseguida, pues bueno, nuestro padre, vamos, terminamos de estudiar, hueco, nos incorporó a la empresa, los veranos sabíamos perfectamente que eran para trabajar y Pensiones. bueno, eso de vacaciones, pues tendrás unos días de vacaciones, pero tú a trabajar. Pero también es verdad, Rubén, que se vive pues de otra manera, ¿no? Sí. Que se vive con una pasión diferente y sobre todo porque al final pues estás, bueno, cogiendo el testigo de algo grande que ha hecho tu padre. ¿Tú lo tenías claro desde el inicio que sí o sí ibas a trabajar en la empresa familiar? Sí. Yo, fíjate, yo no me acuerdo porque era pequeño, pero cuando en el colegio te hacían las preguntas de ¿tú qué quieres ser de mayor? Cuando yo aún estaba en primaria, yo decía, yo quería ser vinero, como mi padre. En vez de bodeguero, yo quiero ser vinero. Era curioso, sí. Jolín. Sí, lo tenía muy claro, sí. Qué Y bueno. bueno, lo sigo teniendo. Bueno, eso, mucho orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí. Y de hecho todo el proyecto nuevo que hemos estado haciendo desde el 2019 hasta hoy, evidentemente todo ha sido por la incorporación de Rubén, por la pasión que le tiene, por lo cumplidor, formal y apasionado que es del sector. Si no, evidentemente no hubiéramos hecho lo que hemos estado haciendo y seguiremos haciendo más Cuéntanos adelante. eso que habéis empezado a desarrollar. Bueno, ¿no? pues La es incorporación. interesante porque lo cuento, porque realmente como lo he vivido a fuego, porque me metí un poco en el mundo de hacer la fábrica nueva y entonces pues como me ha gustado tanto todo esto que estoy haciendo, pues lo vives, ¿no? Viví desde el punto uno de desarrollar el proyecto con el arquitecto, cómo quería la fábrica, cómo estaba un poco desarrollado, lo que realmente no pensaba que iba a hacer la evolución de crecimiento de naves que yo he hecho en estos últimos tres. Bueno, acabo de hacer la última nave, en enero del 24 estamos acabando la nave O sea, hace última nada. que hemos hecho, sí, Claro. sí. Porque empezamos, la primera nave que construimos en el 19. El año 20, que se nos quedó grabado a todos a fuego, fue el año de pandemia. 21 construí la segunda nave que hicimos, en el 23 hice la tercera y en el 24 hicimos la cuarta. Prácticamente todo seguido. Año tras año, sí. Teníamos claro que tenía que ser, porque en ese tiempo que se cuenta tan rápido, 22, 23, tal, fueron unos años muy, muy, muy duros, porque fueron unos años de transición también, de ir cerrando todo lo que teníamos en Kell, el inicio nuestro de lo que era Destilerías Picuezo, que venía de Víctor de Blas, compramos la sociedad, pero no compramos lo que es el edificio,
Entonces sí que ya habíamos preparado algunas naves para hacer el tema de la bodega de los vinos dulces, etcétera, etcétera. Entonces luego lo que decidimos ya es que íbamos a hacer todo el traslado ya a Navarra, a Sartaguda, donde tenemos hoy en día toda la fabricación. Y entonces, claro, todo eso fue construir, porque realmente egoístamente nos venía bien tener todo un punto de trabajo, porque estábamos produciendo en Navarra y en Kell. Nos partíamos un poco la merienda para los dos, ¿no? Él estaba en Kell y yo estaba en Sartaguda. Entonces hubo unos años de transición. Logísticamente hacíamos en Kell, luego cuando teníamos preparado hicimos en Sartaguda y ya finalmente vimos que teníamos que hacer esa última ampliación porque egoístamente nos venía bien, porque tenemos repartida la familia, mi mujer estaba también, que está metida en el negocio también, pues como nosotros, al 100%. Toda la familia. Y entonces mi mujer con Rubén estaban en Kell, yo estaba con otra media plantilla, estaba en Sartaguda. Entonces producíamos en un sitio, producíamos en otro, logísticamente hacíamos en uno, luego empezamos a hacer producción, logísticamente en Sartaguda, hasta que ya en la última vimos que había que hacerlo así. O sea, el objetivo principal del proyecto era focalizar todas vuestras nuevas instalaciones con el objetivo, por supuesto, de crecer y entiendo que hacer más productos que ahora nos contaréis, pero sobre todo estableceros en un lugar con una base principal y dejar de estar divididos en dos sitios. Y fundamentalmente el movimiento a Navarra fue motivado por lo que tenemos aquí, el tema del pacharán, que yo he sido siempre un apasionado del pacharán, me ha gustado desde los inicios míos y evidentemente para, digamos, un poco tener una gratificación de un saber hacer y querer hacer un producto bueno y que esté bien controlado por una ADO, que en este caso solo la tenemos en Navarra, pues nos hemos ido a Navarra, estamos en Sartaguda, acogidos a la IGP, el punto geográfico más cercano de nuestra casa y por eso decidimos marcharnos ahí. ¿Por qué el pacharán es sinónimo de Navarra? No, creo que no consideras un... Quizá me voy a arriesgar con lo que acabo de decir, no sé si me estoy tirando a una piscina, pero siempre que pensamos en un buen pacharán, seguramente a todos nos sale enseguida pensamos en Navarra. ¿Por qué? Bueno, pues que también aquí va a aportar también Rubén, porque desde un inicio con la marca Ordoqui, que es la que apostamos por ella por el tema de pacharán, también por el arraigo, que luego contaremos también la historia de Ordoqui, por la palabra, que es más sonante así, en plan un poco navarro y tal. Entonces, pues es un poco, es decir, ¿por qué pacharán de Navarra? Pues un poco como decir, ¿por qué vino de La Rioja o vino de Ribera? Pues un poco es un poco ya trayectoria de toda la vida. Navarra fue la que inicialmente empezó con un control más estricto con el tema del pacharán, puso unas normas y realmente hay una IGP que está controlado por un organismo que es Intia. Y bueno, realmente es la única que tiene a nivel geográfico, el que tiene esa denominación, o es una IGP, mejor dicho. Y entonces, claro, es el que le puede dar ese valor añadido a un producto que realmente hay unas normas de tanto en el proceso de cómo hay que hacerlo, como estricto también en los frutos. Que bueno, ahora que hable un poco también Rubén, que estaba metido también en el tema del pacharán, en la denominación. Pero bueno, ¿el por qué? Pues por lo que te he dicho inicialmente, es porque yo he sido apasionado del pacharán. Claro. La suerte que encima se le he transmitido a Rubén, que también le gusta sobre todo hacer también este producto. Pues yo todavía, evidentemente, todos los años aprendo algo del pacharán. Porque como todos los años el pacharán, la fruta no es igual, pues esto es como la uva. Todos los años no es la misma uva, pues el pacharán es igual, ¿no? Para la gente que nos pueda estar escuchando y no conozca lo que puede haber detrás de una botella como esta, Rubén, ¿cómo se hace el pacharán? Pues bueno, realmente la elaboración del pacharán, no te voy a decir que es como una elaboración del vino, pero partimos principalmente del campo. Sin el campo no tendríamos producto. Y el producto que es la andrina, como decía mi padre, que viene motivado también a lo que tú en principio nos comentabas, que por qué el pacharán se arraiga a Navarra, porque es un fruto silvestre que principalmente hay en el norte de España. En otras zonas casi no lo hay. Entonces, donde más plantaciones había y Intia, que es el organismo de control que nos certifica, pues decidió hacer un estudio sobre esa planta y hizo unas plantaciones y unos estudios para sacar unos injertos de endrino y por eso mismo tenemos esa denominación en Navarra. Y la elaboración, pues es lo que te comento. Partimos de la fruta, que es la endrina, que es una maceración de un anisado dulce, y luego es el tiempo y la paciencia lo que nos hace tener el producto. ¿Es el tiempo, como acabas de decir, un factor diferencial en el sabor de cada marca de pacharán? Sí, el tiempo juega un factor muy importante. Y también dependiendo cómo esté la fruta y la climatología que haya habido en ese año. Vale, si tuviéramos que poner
un grado de importancia entre esos tres factores, un poco pues ese reposo, ¿no?, que le damos, esa importancia de la fruta, ¿cuál pesaría más? Yo creo que la fruta, ¿Sí? la calidad de la fruta y después el tiempo. En función de cómo esté la fruta, hay que hacer ese mix de tiempo y Vale. influye mucho. Aunque igual es vuestra receta y no me lo podéis confesar, pero más o menos, ¿cuánto se tiene un pacharán? Esperando a que sea su momento que digas... Contesta tú, que estás metido más en la DEO. Bueno, la denominación de origen Intia nos da, como hemos hablado antes, unas pautas a seguir y nos dice que mínimo tenemos que tener desde un mes hasta un máximo de 8. Ah, vale, o sea, os lo marcan ya incluso desde la nos propia dan un denominación. menos, Nos marca vale. menos de tiempo y también digamos, una cantidad de gramaje de fruta por litro de producto. Vale. Entonces nosotros apostamos siempre también lo tenemos cuanto más tiempo mejor, evidentemente dependiendo también de la calidad de la fruta que tengamos ese año, pero nosotros rondamos entre los 4 y los 7 meses, a más o menos. Vale, entiendo que dentro de vuestro portafolio, que luego seguramente entraremos para conocer qué cosas hacéis, entiendo que el pacharán sin duda pues será uno de vuestros productos pues, estrella, referente. Son punteros y además apostamos por él. Y seguimos apostando a que hay que estar ahí. Seguimos. Y estamos enamorados del pacharán y bueno, es una cosa ya de amor propio que tenemos que intentar ahí posicionarlo bien posicionado. Claro, además defendiendo y haciendo honor pues a la tierra de donde venís y defendiendo producto local, que creo que es algo que también muchas veces intentamos en este proyecto, el darle mucho valor al producto que viene desde nuestra tierra, ya sea un licor, ya sea un aceite, ya sea un vino, ya sea una conserva. Hacemos productos en este país maravillosos. Cierto. A veces creo que nos falta creernos un poquito más y darle ese empujón y ese cariño hacia arriba a esos productos, porque parece que a veces no somos suficientemente buenos. Digo, pero ¿cómo que no? Sí, pues yo creo que somos bastante buenos en todos los sectores porque tenemos unas buenas materias primas para poder hacerlo. Y respecto a lo que estabas diciendo antes, José Manuel, nosotros estamos agradecidos también a la Comunidad de Navarra, aunque somos riojanos, venimos de La Rioja, pero nos han cogido muy bien en Navarra, no han hecho más que darnos facilidades para cogernos en la IGP. Todo ha sido facilidades, ¿no? Pero sí que cuesta, porque al final cuesta, porque digamos que somos los últimos que hemos entrado de la fila, entonces al final ahí tenemos que pegarnos ahí un poco, pero bueno, con cariño con todos, bien, cada uno tenemos nuestro hueco, claro. Hay mercado para todos y cada uno hacemos nuestra receta y todo el pacharán es bueno. ¿Cuánta gente podréis llegar a estar en la DO? 7 productores. Diferentes, claro, cada uno, como tú dices, Miguel, con su receta. Dentro de la DO estamos 7, somos 8, 7, ¿no? 7. 7 estamos. Evidentemente hay los grandes, pero luego, bueno, luego estamos ahí más pequeñitos y nosotros somos de los más pequeños, pero bueno, vamos ahí haciendo hueco. Hay una pregunta que me gusta hacer cuando a veces hablamos de las DO, de estas agrupaciones, y es si verdaderamente son organizaciones que nos ayudan. Por ejemplo, vosotros estáis dentro de la DO de Pacharán, ¿no? ¿Hay una agrupación, un trabajar juntos para, oye, llevemos el Pacharán Navarro donde lo tenemos que llevar? ¿Hay ese trabajo colaborativo de verdaderamente impulsarlo desde la DO? Sí. Que cuente Rubén más porque lo está viviendo, pero yo creo que sí, que está haciendo una buena labor. Pero que cuente él porque Sí, la verdad que se implican un montón y, como ha dicho mi padre, desde el primer momento nos han ayudado y nos han facilitado las cosas. Cualquier duda que teníamos nos la resolvían rápido y nos han ayudado en todo este camino a hacer las cosas bien y a unirnos a su grupo para que seamos uno más. O sea, no ha habido... Claro. No sé si la palabra es discriminación o tenernos un poco ahí con ese de ostras que está venido el último a ver qué va a hacer. No, al revés. Hemos sentido de apoyo desde el primer momento por su parte. La verdad que muy contentos y agradecidos. Y lo que preguntaba José Manuel, también son exigentes con el agricultor, porque el agricultor también está metido dentro de la ADO, de la IGP. Claro, ahora iba a ir a entrar ahí a saber un poquito más del agricultor. Controlan la productividad, claro. Hablan con el agricultor, pueden haber algún problema de tierras, analizan, o sea, están en continuo contacto con el proceso. Bueno, entiendo que como pasa en el aceite, como pasa en el vino, claro, para hacer un producto como el Pacharán, también es muy importante el trabajo que hace el agricultor en el campo. Es primordial. Si no, no llegaríamos a tener, pues seguramente, un producto con una calidad como esta. Intrian controla todo. Intrian controla desde, como ha dicho mi padre, desde el agricultor, está continuamente con ellos, luego nos controla a los productores y luego hace también otro control de producto final para garantizar que el producto que sale a la calle cumple las normativas que ellos previamente nos han exigido a la hora de fabricar. Entonces, la verdad que están presentes en todos los procesos.
Y entiendo que la armonía entre productor y agricultor pues tiene que ser total, porque os tenéis que entender de cara pues, a las necesidades que vosotros trasladáis y a las dificultades que ellos también tienen pues, para trabajar en el campo. Una de las labores que hace Inter también es digamos, ese arraigo agricultor-fabricante, para que podamos tener contacto con ellos, para poder hacer plantaciones nuevas, para poder hacer cosas con ellos de diversas variedades de landrina, que también te puede hablar Rubén de todo ello también, que puede ser interesante, porque hay varias variedades de fruta y dentro de las variedades hay mezclas, que por eso luego el pacharán también, pongas una fruta, pongas otra de una variedad o de otra variedad, también influye en el producto final. Entonces es que está muy integrado. O sea, el tema de la IGP, yo conozco un poco la DEO del tema de Rioja, de mi pasado, pues un poco es esto, pero yo, sin entrar tan profundamente cuando yo estaba en Rioja con los vinos, esta organización lo hace muy bien porque desde el agricultor hay una educación desde el inicio y luego te digo, y hace un proceso hasta el producto final en el mercado, van haciendo seguimientos para que todo vaya correcto, control de grados, tal, todo que vaya como en consonancia a lo que ellos han marcado en las pautas. Claro, teniendo un estándar de calidad como el que tenéis, no podría ser tampoco de otra manera. Evidentemente, si queremos dar un buen producto, tienen que ser exigentes ahora desde el inicio del agricultor hasta nosotros como producto que lo ponemos al consumidor. ¿Hay posibilidad de innovación, Rubén, en el pacharán? Yo creo que sí. ¿Y hacia dónde va la innovación en el pacharán? Hombre, estamos viendo que actualmente se está combinando mucho en el formato refresco, combinado, coctelería también lo están empezando a usar y cada vez más los jóvenes, hubo una época que sí que bajó, pero ahora están otra vez empujando, sobre todo en la zona nuestra de Navarra, y la verdad que se están haciendo cosas novedosas y agradables al consumidor. ¿Hay alguna que nos puedas orientar o decir, mira, pues hay cosas que vienen por aquí de cara a consumidores que nos puedan, pues bueno, estar escuchando y que digan, ostras, voy a estar muy atento a lo que me cuenten, que me interesa mucho, que me encanta el pacharán? Hombre, ahí en nuestra zona se utiliza mucho el famoso butano que se le llama, que es el mezclar pacharán con naranja, con cas de naranja o falta de naranja. Aquí en Aragón también, ¿eh? También, ¿no? Hombre, muchísimo. Las fiestas de los pueblos, vamos. Y sobre todo eso, en combinados y en tema de coctelería también lo están empezando a usar y al final están haciendo también refrescos. Bueno, no sé, yo creo que dentro de unos años tendremos cosas chulas con pacharán. Vale. De cara a, volviendo al tema de toda esa ampliación, todo este nuevo proyecto que estáis abordando, a la hora de objetivo de ampliar portafolio de productos, nuevas innovaciones que estáis haciendo, ¿qué estáis haciendo más? Aparte de pues, los productos que ahora mismo ya hacéis, ¿hacia dónde vais vosotros con el tema de nuevos productos? Pues bueno, hacia dónde vamos o más hacia dónde nos llevan, ¿no? Sí. Es un poco, dependemos todos del consumidor y entonces el consumidor, los licores, yo desde mi punto de vista siempre han sido modas, desde los que yo lo conozco, pues los tiempos de los anises, los brandis, todo eso ha ido trasladando, pues ponches, etcétera, etcétera, hay una infinito de sabores que se han sacado del mercado. Hoy en día estamos con el tema de los digestivos, con las cremas, entonces todo esto son tendencias que van pasando por décadas o por menos de décadas, que cada vez las modas duran menos y cada vez hay que innovar más, pero porque el mercado te pide cosas más nuevas. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Un poco hacia todo, hacemos un poco de todo nosotros. Entonces, ¿estamos con las cremas? Pues hacemos de todo, un poco de cremas de las bases lácteas, hacemos un poco de todo. Con los digestivos, pues lo mismo, los pacharanes, los licor café, las hierbas, hacemos de todo. También nosotros, aparte de hacer el pacharán, hacemos un licor de manzana, con manzana silvestre, que se llama lo que es la maguilla, digamos, en el castellano, la pachaca en el tema del euskera, o sagarmiña en otras zonas también de Euskadi, que le llaman de una manera, que es la manzana silvestre, la manzana de pastor, que es como una manzana pequeña, como una ciruela. Entonces es una manzana que para comer como tal, como fruta, es mala, pero para hacer un licor se hace. Entonces son cosas un poco regionales. Como un licor de... Es como un licor, sí, eso es. Vale. Y se hace pues, el proceso como un poco como el pacharán, ¿no? Una maceración también con unos anises, un poco también distintos a la del pacharán, pero bueno, cada uno buscando el tipo de anís que queremos sacar el producto final. Pero entonces es que hacemos un poco de todo. Entonces dice, bueno, tengo mercado en Costa. Pues bueno, por el tema de Costa, pues ya estamos también pues, con vodkas, con ginebras, con tal, con los whiskies que también tenemos desde fuera. En fin, coctelería, hacemos un poco de todo. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Un poco lo que el mercado va demandando, ¿no? Entonces, bueno, pues... Claro, aquí hay una cosa muy interesante que vamos a explicar cogiendo el guante de todo esto que nos dices, y es, dentro del sector de los destilados,
hay gente que se hace su marca de su licor y tiene que ir a un sitio a que se lo hagan, y luego estáis otro tipo de empresas que sois como vosotros, que sois una empresa que aportáis todo y que tanto hacéis vuestras marcas con vuestros productos, que también elaboráis muchísimo para terceros. Sí. Y esto creo que es muy interesante para que lo conozcan la gente que nos escucha, porque claro, hay muchísima gente que os puede venir a vuestra casa, que os propone una idea y vosotros les ayudáis, aportáis vuestra experiencia, vuestros expertise sobre el sector para darle pues ese licor que ellos quieren. ¿Cómo es este proceso? Pues mira, pues bien, buena pregunta. De hecho, aquí creo que vamos a compartir los dos en esto porque creo que es interesante, porque además como lo estamos haciendo los dos, ya de por sí ya el recibir a alguien en tu casa que venga a proponerte un proyecto, y sobre todo gente mediana, digo gente mediana de 30 años, que son gente joven en teoría para mí, en mi edad, ya es gratificante porque ves gente que quiere hacer cosas, ¿no? Entonces ya de por sí los escuchas con mucha atención porque ya vienen con una ilusión, ¿no? Entonces yo seré el menos indicado para quitar una ilusión a alguien. Entonces te cuentan su proyecto, esa ilusión que tiene, y evidentemente intentamos hacerlo siempre. Entonces, podemos hacer un proyecto, un llave en mano, porque te viene gente de todo, digamos como un llave en mano, como aquel que va, oye, quiero un piso, pues yo te hago un piso, toma las llaves y así está. ¿Cómo lo quieres? Así, así, así. Pues nosotros un poco lo hacemos igual también. Si nos viene alguien con ese proyecto, evidentemente, como te digo, gustosamente lo atendemos. Nos lo cuenta, podemos corregir o no corregir, porque luego, claro, no es lo mismo de que alguien haya hecho alguna prueba en su casa a que luego, claro, haya que hacerlo a nivel industrial, que las cosas cambian, pero bueno, lo intentamos adaptar y sí que hacemos. Aplicamos, digamos, un poco nuestra experiencia con nuestro saber hacer y con nuestra industria a poder hacer ese producto que nos demanda. Cualquier tipo, o sea, alguno quiere, o quiero mi pasarela, no hay ningún problema, quiero una ginebra, le hacemos una ginebra, quiero, hacemos de todo. Bueno, entonces sí que podemos hacer eso, a más gustos de poder hacerlo, y de hecho hacemos, o sea que al final no tenemos ningún problema. Porque además cada vez gente busca a la gente cosas especiales, arraigadas a una zona o por lo que sea, ¿no? Pero bien, y Rubén si quiere aportar algo también, pero bueno, yo creo que también hace cosas. Contarnos, porque seguro que tenéis alguna anécdota divertida, sin por supuesto nombrar a nadie, pero alguna de esas cosas curiosas que de vez en cuando se ha aparecido alguien por la fábrica y, voy a decir una tontería, quiero un vodka de mandarina. No sé, contarnos alguna vez. Seguro que habéis vivido 1000 anécdotas divertidas, ¿no? Que os han podido llegar a pasar. Si nos podéis contar alguna. Bueno, que cuente. Yo de todas maneras, yo con mi edad que no soy tan mayor, pero bueno, él como se relaciona más con la gente joven, entonces hoy en día el tema de la licorería está tan de moda, entonces sabores nuevos, modas. Como digo yo, la canción del verano antes duraba 2 o 3 veranos, de los tiempos del Jordi Dan y toda esta gente. Hoy en día, un producto novedoso, podemos sacar 3 productos en un verano a la marcha que lleva el mercado, porque hoy en día vamos todos muy rápido. Entonces, es curioso porque nos ha venido gente, como bien dices, es que si dices sabores, podemos descubrir cosas, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que te vienen con cosas que les recuerdan a la infancia y dices tú, joder, pues no está tan loco como dices, ¿no? Porque luego hoy en día se puede hacer casi de todo, ¿no? Pero sí que es curioso porque te viene uno con cosas como, oye, que he hecho esto y se puede hacer, no sé qué. Bueno, Intentamos. Claro, intentamos hacerlo, sí. ¿cómo es Miguel? Vamos a poner un ejemplo porque a mí esto me parece súper interesante y además me genera curiosidad el hecho de, yo voy a vuestra empresa, vengo con una idea, claro, que puede ser la que sea, no sé de qué tipo de licor y qué tipo de sabor, olor o lo que sea. ¿Cómo eso vosotros cogéis esa idea de ese cliente y lo empecéis a transformar en una posible realidad? ¿Cómo es ese proceso? Eso yo creo que es también una cosa de las que nos caracteriza tanto a mi padre como a mí, que aparte, como ha dicho él, escuchamos al cliente, sus peticiones, sus necesidades, y luego a la hora de llevarlo a cabo, pues hombre, intentamos meternos también dentro de su conjetura que ha hecho para sacar ese sabor, a lo que has dicho tú antes, de la cosa así una que te acuerdes más, no loca, sino un poco rara que nos hayan pedido. Yo me acuerdo de un señor que vino por la fábrica y dice, oye, ¿vosotros podéis hacer un vermú con sabor a anchoa? Ostras. Y claro, un sabor con vermú anchoa, tú dices, ¿cómo hacemos un vermú con sabor a anchoa? Entonces, bueno, pues empiezas a buscar cosas para poder hacerlo, para poder intentar llevarlo a cabo y poder presentarle al cliente una propuesta. Y yo me acuerdo que me metía tardes en el laboratorio y hubo 2 tardes que me fui a casa
fatal del estómago, porque tú imagínate el sabor a anchoa, claro. que bueno, te puede gustar mucho, 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 o no te puede gustar Tienes nada. que probar, claro. Y dices tú, madre mía, ¿cómo se ha ocurrido a este hombre hacer un vermú con sabor a anchoa? Y bueno, pues cosas de esas pues que surgen, y como ha dicho mi padre, hay cosas que se pueden hacer y otras cosas, evidentemente, que no se pueden. Claro, entiendo que tenéis primero una fase de laboratorio donde tenéis que experimentar y tenéis que ver, bueno, cómo es posible llegar a esa realidad del cliente para después, si esa prueba en laboratorio verdaderamente sale, entiendo que igual le preparáis una propuesta al cliente muestras. y pasáis ya a una fase un poquito más industrial, ¿no? Eso es. Vale. Primero es todo laboratorio. Ahí entiendo que incluso, como habéis dicho, tanto darle al cliente solo pues el licor o darle la botella como la quiera, todo directamente llave en mano, ¿no? Sí, eso es. Vale, Hay vale. gente que es cómoda y dice, oye, hazme propuestas. Y bueno, pues al final pues interviene pues el que busca una botella o que te viene, quiero esta botella. Y ya te lo facilitan y quiero ya esto que sepa con estos botánicos, bueno, pues intentamos hacerlo. De toda la gama de productos, hablando de vuestras marcas, de las marcas que tengáis en el sector, ¿qué productos diríais que son vuestros referentes más importantes dentro del mercado? Bueno, como productos curiosos, como todavía seguimos haciendo nuestro anís destilado, es una cosa curiosa porque se hacía, pues bueno, ahora se hace con fuego, con propano, pero es una cosa curiosa. El problema es que es un producto que está ya en declive, o sea, no hay consumidores prácticamente, pero nuestro producto para mí, como he dicho al inicio, de hecho ha sido la motivación de ir a Navarra, a hacer la inversión en Navarra, es el Pachará. Hacemos todo con mucho cariño, pero bueno, este es uno de nuestros productos estrella. A nivel empresa, cuántas personas, estaréis más o menos, formaréis ahora mismo grupos de bebida Picuezo? Somos 16. 13 más 3, o sea, 3 de casa que estamos y 13 que nos acompañan. O sea, que somos una empresa familiar y estamos 16 personas en total, sí. A la hora de ahora ya que estáis, sobre todo los dos, y bueno, además también está Mi mujer, sí. y tu madre, ¿cómo es ese proceso de tomas de decisiones que de vez en cuando pues tenéis que hacer importantes, ¿no? A la hora de naves, a la hora de productos, a la hora de mercados, porque yo me acuerdo cuando aquí en AirTag pues estaba nuestro padre y entre mi hermano, él y yo pues había que tomar decisiones, pues él con toda su experiencia y seguramente pues mi hermano y yo pues mucho más jóvenes, yo más que mi hermano pues soy el hermano pequeño con mucho ímpetu y claro pues yo Rubén le decía a mi padre, joder, es que hay que hacer esto así o tenemos que hacer todo, no sé, como con otra velocidad y él te trasladaba como Tranquilidad. otra tranquilidad, otra paciencia que luego pues tú en ese momento te cabreabas mucho, pero después a lo largo de los años Pues te das cuenta que qué razón tenía, empiezas a hacer frases que él te decía tuyas y me gustaría que nos contéis un poco. Eso me suena. Porque es verdad, ¿eh? Y ahora hay veces que me veo y digo, estoy empezando a hablar como mi padre, madre mía, ¿quién me lo hubiera dicho hace 15 años y que ahora me iba a empezar a parecer a él? ¿Cómo es todo esto en vuestra empresa? Bueno, es relativamente fácil porque siempre tiene que haber un lanzado y alguien que vaya frenando, ¿no? En este caso el lanzado no os voy a decir quién es, ¿Vale? porque ya me imagináis que os podéis ser. Y entonces ya luego mi mujer es la que un poco echa el freno, ¿no? Entonces Rubén también es muy parecido a mí, pero sí que es cierto que, como siempre digo yo, que si naceríamos viejos y moriríamos bebés, esto iba a cambiar, el 100% cambiaría. Entonces sí que vas evolucionando y cuando tomas esas decisiones fuertes, nosotros siempre, incluso hasta cuando Rubén era pequeño, siempre le he hecho partícipe. Pues oye, pues tengo en mente lo de Ordoqui, que hemos hablado, luego hablaremos de Ordoqui, de dónde viene, cómo empezamos con Ordoqui. Joder, pues tal, y no tenemos bastante lío ya, decía mi mujer, porque era como pequeño, tenía 14, 15 años, porque esto estoy hablando en el año 2014, pues ahora tiene pues, 17, 18 años recién incorporado prácticamente. Claro. Hace 10 años que cogimos en el 14, creo que me hice con Ordoqui. Y entonces, claro, dices tú, y no tienes bastante y tal, no sé qué, como dices, un poco echando el freno y decía, joder, yo creo que lo necesito porque lo del Pachará, la marca, tal, no sé qué, quieres coger ese fondo de comercio. Y bueno, y luego surgen otras cosas, y ahora van a hacer una nave, tú estás loco, no tienes, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, al final hay que involucrarse en el proyecto y ser partícipe y ha sido fácil. Para mí ha sido relativamente fácil porque no me han puesto muchas trabas, siempre nos hemos acompañado los tres.
Y bueno, a lo mejor unos nos cansamos antes que otros, pero bueno. Y luego lo que decías también, pues sí que es cierto que yo a lo mejor digo una cosa, Rubén da su opinión y el problema es cuando opina a la mujer, cuando opina el padre y cuando opina el hijo. Entonces al final ya tenemos un problema. Pero bueno, llegamos siempre a un buen consenso y la verdad que es bonito, ¿eh? O sea, sí que es difícil, lo que toda gente que tenemos empresa pequeña así convivimos con la familia, llegas a comer y estás hablando de negocio, llegas a cenar y estás hablando de negocio. Es el monotelma. Si has estado de viaje y no te has enterado de lo que ha estado en la fábrica, te cuenta lo que ha pasado en la fábrica. Entonces al final dices tú, ¿y qué tal tu padre? ¿Qué tal tu madre? Que hay más cosas, ¿no? Entonces al final te minorizas tanto las cosas que al final dices tú, ¿qué pasa aquí? Joder, hay que abrir un poco, bueno, es lo normal, pero va bien, va bien. Rubén, ¿qué tal es trabajar con tu padre? Bien, Sí. bien, no voy a decir que mal. Estás en el momento, ¿eh? No, no, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Como ha dicho él al final, el trabajar juntos, hombre, para mí ha sido, bueno, yo sigo su sombra, quiero decir, y al final yo aprendo todos los días, y aunque como bien has dicho tú, hay días que dices tú, joder, es que me ha dicho que haga esto y yo pienso lo contrario. Pero luego te das cuenta, como bien dices, que claro, el saber hacer que llevan después de tantos años y la experiencia, por tu pronto que tienes así o de mal genio o de buen genio y que quieres hacerlo ya porque ves lo claro, y dices tú, uff, pues igual hay que esperar un poco y hacer caso y dejarlos. Sí, sí. ¿Te pesa a ti coger el testigo No. familiar de la empresa de tus padres? No. Sí que es cierto que al final cada vez vas cogiendo más responsabilidad y tienes que tener claro qué quieres coger y cómo lo estás cogiendo, pero como me gusta tanto, quiero decir, no lo veo fácil porque evidentemente tiene sus complicaciones, pero la verdad que lo llevo bien. De momento lo llevo bien. A mí por ejemplo, hay una de las cosas que con mi hermano a veces lo hablo bastante, ¿no? Que es, estamos ahora solos los dos, porque sí que nuestro padre está, por supuesto, nos pregunta por los clientes y cómo está este y cómo está el otro. Y al final 40 años también en un sector, pues Miguel, como te pasa a ti, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces, cuando ya tomamos decisiones solos y estamos empujando fuerte el proyecto, como es nuestro caso, ostras, pues yo, por ejemplo, sí que noto la cierta presión, ¿no? De decir, ostras, no puedo fallar, pues por supuesto por la gente que trabaja con nosotros, pero también porque estoy llevando el legado, llevo el testigo de mi padre. Y eso, a mí personalmente yo reconozco que sí que me pesa por no fallarle, ¿no? Por no decir, venga papá, que voy a llevar esto para que te sientas orgulloso. Esa palanquita del timón a veces pesa mucho, ¿eh? Sí, sí, Pesa, sí. pesa. Y sí que es bueno, si estás arropado por la familia, está bien, porque como digo, siempre tiene que haber algún lanzado, pero otros tienen que estar a lo mejor frenándote un poco para que, como digo yo, que me lo dice un buen amigo, que un problema hay que dormirlo por lo menos una noche, pues eso por lo menos también hay que dormirlo una noche. Una buen decisión consejo. que pueda influir en tu vida, también hay que dormirla bien dormida y consensuarla y ver los pros y las contras. Pero sí que es cierto que cuando llega un momento que tú solo tienes que decir sí o no, fíjate que cuesta decir sí o no, nada, o sea, y al final dices tú, hostia, que tengo que decir que no, o que tengo que decir que sí. Y el corazón te dice una cosa y la cabeza te dice otra. Entonces, esos problemas sí, o sea, problemas o decisiones sí que pesan, sí que pesan. Sí que pesan. Hablemos de Ordoqui, porque lo hemos Bien. nombrado por este camino que vamos recorriendo y creo que sin duda está siendo ha sido un hito para vosotros, así que hablemos un poco, contarnos. Bueno, yo voy a contar un poco el inicio, porque lo viví, porque Rubén era, como te he dicho, era más pequeño y yo estaba más enfocado en todo esto. Ordoqui viene del Valle del Baztán, que era de una familia que tenía buena radio y buen contacto con ellos. Y bueno, pues por circunstancias también de la vida, bueno, pues que había sociedades, tal, no sé qué, y bueno, pues se tuvo que cerrar. Entonces yo llegué y hice un acuerdo con ellos y lo que es toda la marca, todo el fondo comercio, no tanto como la marca de Ordoqui y alguna otra más, pues bueno, pues digamos, me hice a ella. La fábrica no se podía mantener en el Baztán porque yo en ese momento sí que estaba con la ilusión siempre, como te decía al inicio, de que yo quería poner algo en Navarra para hacer un pacharán sobre todo. Y evidentemente, pues pacharán, ¿por qué? Por lo que hemos comentado antes, por acogernos a la IGP, ¿no? En aquellos momentos Ordoqui no estaba acogida a la IGP, era una de las pocas fábricas, que en aquel momento había alguna fábrica más en Navarra, que no estaba acogida a la IGP. Bueno, pues como ha habido gente que se ha salido de otras denominaciones y sigue haciendo sus productos, basado a su criterio, pues este hombre lo mismo, no quiso acogerse a la IGP, hacía un buen producto y bueno, pues al final
me hice a ello. Entonces esto viene del Baztán. Además una cosa curiosa que luego Rubén, como juventud y como diseño, la botella hace alusión, todas estas rayitas que lleva, es el mapa topográfico que tiene el Valle del Baztán. Y entonces, una vez que ya nos hicimos a ello, bueno, me dicen en aquel momento, lo que hicimos es comercializar la marca Ordoqui en todos los productos que estaba haciendo, ¿no? Y entonces ya, lo que te he contado también antes, en el 2019, cuando decidimos ya trasladarnos a Navarra, le dimos nombre a la primera nave a la que empezamos, mientras que estamos haciendo la transición y estamos produciendo también en Kell, le llamamos Vinos y Licores Ordoqui, haciendo alusión a la marca y hicimos alusión también a la sociedad. Y bueno, y ahí ya sí que ya fue cuando ya nos metimos a fondo con la IGP, con el tema de Pacharán y todo. Pero Ordoqui, bueno, pues sí, puede llegar desde los años 90 o 80 y muchos, de que se fundó en el Valle del Baztán, estuvo unos años de activo. Yo me hice a ella, como te he dicho, a mediados, finales de octubre o así, creo que fue del 2014. Y desde 2014, digamos, hasta 2019 lo comercializábamos en Kell, pero como marca. Y ya en el 19 ya nos pusimos en Sartauda, que luego ya lo que era Ordoqui le cambiamos el nombre a Grupo de Bebidas Picueto, que es hoy en día con lo que estamos comercializando. Si tú quieres añadir algo al tema de Ordoqui, porque luego el Ordoqui, lo que te decía, al final el Ordoqui lo hemos integrado como marca de la DEO. Y como tal, digamos, es una marca que la gestiona 100% Rubén. O sea, Rubén se ha quedado encargado un poco de ser la cabeza visible cara a la DEO, a la IGP, vale, de cara a estar también hablando con los agricultores, de intentar comercializarlo al máximo posible, sobre todo en la cuna, digamos, de Pacharán, en Pamplona y Navarra y todos sus alrededores, que es donde estamos ahí intentando también trabajar. Y bueno, ¿tú sí quieres decir algo? ¿Qué era cuando comprasteis Ordoqui? Aunque sí que nos comentasteis que estaba, bueno, en una situación prácticamente cerrado, pero ¿qué compráis de la empresa? ¿Compráis productos, recetas, cosas que ya hacían ellos, no? ¿O simplemente hicisteis un movimiento como de me quedo la marca y la aprovecho como una marca para yo seguir comercializando productos nuestros? Principalmente la marca. Vale. Principalmente la marca. También, evidentemente, te dan un saber hacer que es muy parecido a lo que hacemos nosotros. Entonces, pues, como digo yo, te quedas con lo bueno, lo que crees tú que es mejor y así hemos seguido manteniéndolo bajo unas recetas que se hacían ahí. Prácticamente pues, productos como lo que te he comentado que se hacía antes en Kell, lo de los descarchados y todo esto, pues ellos hacían unas mentas, tés, hacían pues con todo lo que había cerca en el valle, unos productos que se hacían unos licores, ya te digo, pero se han dejado de consumir también y bueno, y potenciamos principalmente el Pacharán. La receta, bueno, de Pacharán y anís y tal, pero bueno, no es el 100% de la receta de Ordoqui, digamos que es un mix que yo he parido de mi manera y hemos creído que es una receta que tenemos que luchar con ella. Ahora sería prácticamente como vuestra marca comercial de lo vuestro interno, ¿no? Aparte de lo que luego pues hacéis para otros, pero Ordoqui sería como realmente vuestra marca comercial. Es una marca, sí. ¿Dónde os podemos encontrar como Ordoqui? Bueno, pues eso ya me va a decir Rubén, porque como te he dicho es el que tiene que intentar potenciar la marca. Vale. Principalmente estamos en la zona de Navarra, en nuestra zona, cercano a donde fabricamos y luego también pues en tiendas específicas que apuestan por productos locales, vinotecas y bueno, también tenemos una página web, pero bueno, principalmente es en la zona nuestra de zona norte de Navarra. Vale, entiendo que cuando nos hablas de esas tiendas, tienda gourmet específica, de producto de calidad. Vale. ¿Qué planes tenéis para Ordoqui? ¿Hacia dónde te gustaría que camine de aquí a 5 años? Hombre, de aquí a 5 años nos gustaría poder intentar crecer en otras comunidades, llegar con el producto, como hemos hablado, producto local, producto de cercanía, que apostamos por materias primas de la zona y evidentemente vendiendo lo que hay detrás del producto, que somos nosotros, la familia y todo el proyecto que hay detrás y que la gente pues bueno, nos conozca un poco más. El Pacharán es una bebida conocida, pero como hemos hablado antes, hay 7 productores que estamos en Navarra, cada uno tenemos nuestro mercado y cada uno apostamos por ciertas cosas. Entonces, bueno, nosotros intentamos hacernos ese hueco en el mercado apostando por el producto de cercanía y el producto local. Me gustaría también que, para que la gente que nos escucha, pues sí, cuando hablamos del mundo de los destilados, pues sí, todos nos imaginamos enseguida pues las bebidas, ¿no? Las bebidas de pues, los licores o los cubatas, vale. Pero vamos a dar a la gente una perspectiva de, ostras, ¿cómo es el sector? ¿Cómo es el sector del licor en general, Miguelito? Sobre todo tú que lo has visto evolucionar durante todos estos años,
¿Cómo es este sector? El sector es un sector que lo castigamos, o sea, nos castigan, ¿no? Estamos ya castigados porque ya estamos ya, digamos, fiscalizados a cada movimiento, pero es un sector que, bueno, que en teoría ha estado en auge, hoy en día está decreciendo un poco por el tema de las tendencias, pero bueno, pues como todo, ¿no? Igual en unos momentos otros sectores pueden estar en más o en menos. Pero no sé qué quieres que te cuente. Al final vienen unos productos, se van otros, pero el sector tenemos que estar continuamente vivos, tenemos que estar despiertos para poder dar, como te decía antes, sabores al consumidor. Pero sí que es un sector que se está castigando, bueno, porque claro, pues eso, pues, igual que el tabaco, entonces el conducir ya es un peligro, las tasas de alcoholemia han bajado mucho, los impuestos también son los que son, entonces bueno, pero bueno, Claro, sí que es tampoco, verdad que la regulación a la que os sometéis, claro, es muy alta, no es como otros sectores que pasan por aquí, como pues, no sé, el aceite, las conservas, que es otra cosa, pero sí que es verdad que, claro, vosotros tenéis una legislación muy potente encima que tenéis que cumplir, que tenéis que estar muy pendientes, que hay constantes cambios y que esto entiendo, Miguel, Rubén, que claro, pues que puede llegar incluso a preocupar de cara a futuro. bueno, preocupar, realmente no va a favor. O sea, sí que al final somos uno de los países de Europa que tenemos menos agravado el impuesto de alcoholes, pero es importante. También eso, también es la afluencia que recibimos también de turistas cercanos y no cercanos de nuestras mugas, de nuestras fronteras. Por ejemplo, en Francia vienen a comprar, los extranjeros vienen a visitar nuestro país, aparte del clima, por la gastronomía, por la cultura que tenemos y también porque claro, todo esto también es más barato, el consumo, pero sí que se castiga, pero bueno. Ya. La salud también están implicando que beber también no es sano. Antiguamente una copita de vino era saludable, hoy ya no es tan saludable. Ya. La tendencia al 0-0, todo motivado por todo, ¿no? Por el conducir, que me parece muy bien que nadie conduzca, evidentemente, que beba lo que tenga que beber, pero el día que beba, que coja un taxi o que beba un taxi, porque evidentemente no hay que poner en riesgo a nadie, ni uno mismo hay que ponerse en riesgo. Rubén, ¿a ti es algo de que de cara a tu futuro y a seguir llevando la empresa de tus padres, es algo que tienes ahí en tu preocupación, en el cómo vaya avanzando el sector en ese camino? Sí, porque la verdad que bueno, estamos viendo que en poco tiempo está evolucionando muy rápido, que las tendencias de mercado, como decía mi padre, cada vez cambian antes, cada vez demandan productos nuevos y sobre todo estamos viendo que con las nuevas normativas que nos están entrando, pues que bajando tasas de alcoholemia, prohibiciones, nuevos impuestos, la gente cada vez busca bebidas con menos alcohol y entonces eso al final, pues bueno, es una cosa que no preocupa, pero que sí que hay que tener presente día a día e intentar apostar por otros productos. Volviendo otra vez a vuestra, que lo hemos pasado muy de pasada al inicio, pero me gusta remarcarlo cuando tengo la oportunidad de tener empresas familiares y que además tenemos al relevo aquí, pues esos momentos difíciles que se viven en la vida de un emprendedor. Y me gustaría, Miguel, que para alguien que pueda estar pues como tu hijo, pero no tenga la suerte de tenerte a ti, que esté ahí arrancando, Has soltado un par de pinceladas antes sobre algún consejo, pero esos aprendizajes que te ha dejado a ti todo este camino que llevas recorrido, ¿algún aprendizaje que puedas dejarnos aquí encima de la mesa y que pueda servir de inspiración para alguien que nos escuche? Bueno, aprender, como decía mi padre, ¿dónde vas viejo? Voy a aprender. Se está aprendiendo todos los días, si quieres aprender, aprende, ¿no? Pero como decía, esas pinceladas que hemos hablado antes, si tú le pones toda tu fuerza, todo tu cariño, todo tu saber hacer y con ganas de seguir aprendiendo, y tú al final, como digo yo, no quieres ser un mantenido, que tienes que tirar para adelante, luchar y ganarte las habichuelas, como vulgarmente se dice, pues al final si tú lo haces con todo este cariño, pasión y querer avanzar día a día, un pasito corto, pero querer avanzar y no querer ir hacia atrás, es lo que hay que estar el día a día, en la lucha diaria, relajarte, no te puedes relajar, hay que estar muy atento, hay que tener los ojos muy abiertos, vista larga para poder intentar adelantarte las cosas o tener la previsión para poder hacerlo, o sea, que esté una estructura también adecuada.
Pero a ese emprendedor, sobre todo, es que lo tiene que coger con mucho cariño y con muchas ganas. Y aparte de todo esto, hay cosas que se quedan por el camino, que eso también hay que decirlo. O sea, imagínate, yo soy un apasionado de las motos, me han gustado mucho las motos, pero las motos las he tenido que dejar de lado. Hay cosas que no las puedes dejar, evidentemente tienes que atender a la familia, sea como sea, día y noche, como sea, si toca, hay que hacerlo, pero hay que sacrificar cosas sí o sí. O sea, sí o sí. Qué importante esto que dices. Es muy importante porque si tú no sabes encima sacrificar esas cosas, al final no podrás avanzar. Porque dices, bueno, yo es que me voy a andar en moto, por ejemplo, ¿no? En mi caso, si me voy a andar en moto, a lo mejor no estoy haciendo la entrevista aquí contigo, o este podcast, o como se llame ahora, el podcast del dicho, ¿eh? Y entonces dejas de hacer cosas, es decir, un domingo, pues es que tengo que sacar pacharán, o tengo que hacer fabricar, o tengo que hacer no sé qué, pues tienes que ir. Porque el lunes hay que seguir, la vida sigue, y tú, si no mueves ficha tú, el encaje de bolillos se deja sin hacer y ese eslabón de la cadena se salta y se puede partir. Claro. Entonces sí que es gratificante por un lado, pero también hay que saber decir, bueno, pues esto no lo hago. ¿Crees que hay espacio para gente que se esté planteando el decir, quizá el sector del licor? ¿Por qué te digo esto? Porque parece que con la gente joven ahora cuando hablamos, salvo que tengan la suerte como tú, Rubén, que lo vives desde pequeño, pero parece cuando hablamos con la gente joven, parece que solo ya hablamos de cosas súper tecnológicas, de cosas de internet, de, no sé, negocios que se están olvidando de la grandísima oportunidad, creo, que hay en España, que es el producto de la tierra. Productos de la tierra que se puede llegar a hacer conserva, alimentos, aceites, vinos, licores. Y aquí nos gusta ser, bueno, pues un poquito promotores, impulsores de decirle a la gente joven que se esté planteando, oye, que quizá aquí también hay una oportunidad, aparte de que crees una startup súper tecnológica que no sé cuántas cosas haga, aquí también puede haber. ¿Creéis que sí, que puede haber una oportunidad para...? Totalmente. Está difícil para todo ser que quiera avanzar y hacer cosas nuevas, pero la vez que está difícil está muy fácil. Porque cada vez la gente está dejando más de hacer cosas y tal vez te lo ponen más fácil al que quiera hacer cosas. Ya no te hablo del sector de los licores, te hablo del sector de cualquier otra cosa. O sea, porque el saber hacer de poner una buena tomatera, por decir una cosa, se perderá. Como esto siga así, se perderá. Porque ya los tomates, la gente, si no es fuera de un saco de turba o en un invernadero, ya no sabe coger, hacer una semilla de tomate, ponerla, cultivarla, plantarla y sacar tomates. Así te digo lo mismo como unas, no sé, unas cebollino o cualquier cosa, la del tema de la tierra. Totalmente de acuerdo. Cualquier cosa. Entonces, está difícil, muy difícil. Pero el que quiera, lo va a tener fácil. Eso te hablo del tema de la tierra. Y ya te hablo cualquier especialidad que se pueda ganar la vida con las manos, también idem de idem. O sea, que no va reñido que todas las tecnologías nuevas, las IA famosas y etcétera, etcétera, que se puedan aplicar bien. Pero, hostia, que si queremos comer tomates hay que poner tomates. Que el tomate, el 3D, sí. Pero un tomate de septiembre no es lo mismo que el tomate de enero, ¿eh? Para nada. Pues con todo eso yo creo que sí. Lo que pasa es que lo que hace es que gente que quiere hacer cosas. Claro. Y hablando no solo Miguel, Rubén, tú que lo ves quizá desde otra perspectiva mucho más joven, ¿cómo ves tú en tu entorno? O sea, hablando de gente joven, ¿cómo ves a la gente joven a tu alrededor con inquietudes de hacer cosas? ¿Crees que está habiendo un cambio o un impulso que ayude a esta gente a hacer algo? ¿O crees que no? ¿Crees que seguimos dormidos ante, no sé? Está mal decirlo, pero yo lo veo en la gente de mi edad y yo no veo ahora mismo esas ganas como ha hecho mi padre o ese amor propio de decir, venga, voy a intentar, por lo menos a intentar hacer esto y sacarme o hacer mi propio negocio, hacerme mi hueco en el mercado. Yo no lo veo y bueno, seguramente que habrá gente con esas ganas y con ese empeño de poder hacerlo, pero yo creo que... Bueno, aquí tenemos tu caso, ¿eh? Sí, bueno, pues digo, pero... Aquí tenemos gente también tirando de esa bandera, claro que sí. Y las hay, Tiene pero yo creo que se está quedando un poco la gente acomodada Ya. en cuanto a mi edad. Pues estamos llegando al final de nuestro episodio. Os tengo que dar las gracias por darnos la oportunidad de sumergirnos en este fantástico mundo de los destilados, que a todos nos da muchas alegrías, Miguel, que es sin duda motivo de celebración. Pasó no hace mucho por aquí Roberto Ortega de Bardinet
y dijo una cosa que me gustó mucho. Y es que al final, pues es verdad que somos sinónimo de celebración, Sí. somos sinónimo de alegría y de buen momento, ¿no? Y creo que bueno, pues empresas como la vuestra y los productos que hacéis. Coincido con Roberto, es así. Además, el licor conlleva alegría, celebraciones Así es. y buenas compañías. Al final todo va bien. El licor siempre tiene que estar en buena compañía. Esperamos que bueno, pues que sobre todo ahora con el Pacharán Ozdoki la gente esté muy atenta a este magnífico producto. Rubén, te deseamos pues bueno, que puedas iniciar este camino y que sigas llevando ese legado de la empresa de tus padres, pues bueno, muy alto y sigas empujando fuerte. Y sí que pedimos siempre a nuestros invitados que nos puedan dejar como una última reflexión de cara pues a la gente que nos escucha, pues sobre el sector, sobre vosotros, sobre el cariño de vuestros productos, pues para que os puedan escuchar con una última cosa que queréis transmitir a todo el mundo que hasta ahora pues quizá no sabía quién podía haber detrás de Ozdoki o directamente ni os conocía, porque esto al final se trata de destapar historias como la vuestra. Bueno, pues estamos presentando aquí Ozdoki como marca de Pacharán que está cogida a la DO, pero como hemos dicho al inicio, nuestra marca principal es la marca Picuezo, que es donde veníamos inicialmente. Comercializamos mucho con la marca Picuezo, con la marca Ozdoki igualmente, hacemos una familia más corta. ¿Qué les podemos decir a toda esta familia que nos está escuchando? Pues que realmente todo es muy bonito, pero también hay que sudar, es decir, que hay que sacrificar cosas, lo que decía antes, para poder conseguir los objetivos que tú te quieras poner, pero bueno, no es todo fácil. Ya. No es todo fácil, pero es bonito también. Rubén, ¿tú quieres añadir algo o no? Que brinden muchas veces y sobre todo que se rían y que sean felices. Esto sí que es un buen final. Esto sí que es un buen final. Y salud. Pues hasta aquí con un episodio más, terminando con un buen brindis que sin duda sería muy buen acompañado con un Pacharán de Ozdoki, con unos buenos hielos. Y nos despedimos de todos nuestros seguidores con este fantástico episodio, así que ya sabéis, nos podéis ver en todas nuestras plataformas de podcast, en YouTube, Spotify, iVoox. Y por favor, seguidnos en nuestras redes de Instagram, TikTok, LinkedIn y darnos apoyo ahí para seguir destapando historias tan increíbles como las de Picuezo y la de esta maravillosa familia. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Destapados, porque detrás de cada envase hay una historia que merece ser contada.